En primer lugar, quería agradecer al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía y a la SEFID por haberme invitado a participar en este maravilloso congreso. Siento no haber podido estar en todas las ponencias, pero ya me han dicho que está siendo todo un éxito. El trabajo que presento forma parte de los resultados de la tesis doctoral que presenté en el año 2012. Realmente el objetivo que nos planteamos durante la tesis era validar los efectos clínicos de los grados de movimiento translatorios, y aquí vamos a presentar específicamente los resultados con respecto a la variable de dolor. Bueno, si tenemos en cuenta las características físicas, la dosis de tratamiento de movilización articular debería recoger información sobre el tipo de movilización que vamos a desarrollar, si sería una movilización rotatoria o translatoria, la dirección y sentido en la cual vamos a aplicar la movilización, así como la fuerza o intensidad con la que la movilización debe ser aplicada. A todo esto añadimos, por supuesto, el factor tiempo. Durante cuánto tiempo debe ser aplicada la maniobra para obtener un efecto terapéutico concreto. La dosificación de las técnicas de movilización articular en base a la amplitud y la fuerza de aplicación normalmente se realiza de acuerdo a lo que se denomina la resistencia tisular. La dosificación en base a esta resistencia delimita lo que se conoce como grados de movimiento. El sistema nórdico de terapia manual ortopédica considera que existen 3 grados de movimiento translatorio. El primer grado de movimiento, que sería el grado 1 o soltar, donde lo que se busca es anular la fuerza mecánica que aplicamos, busca anular las fuerzas compresivas normales de la articulación mediante una separación casi imperceptible de las superficies articulares. Durante el grado 2, el objetivo es aplicar una fuerza de mayor intensidad con el objetivo de tensar las estructuras capsuloligamentosas. Este grado 2, a su vez, se divide en 2 partes, lo que denominamos grado 2 en la zona de slack, aquella fuerza en la que nosotros solamente eliminamos la holgura de la cápsula y ligamentos, por lo tanto apenas hay resistencia al movimiento, y el grado 2 en la zona de transición, momento a partir del cual, una vez eliminada la holgura, empezamos a notar una resistencia al movimiento debido a la resistencia que ofrece el tejido, hasta llegar a lo que denominamos como primera parada, donde la resistencia es mucho más marcada. Por último, tenemos un tercer grado, el tercer grado 3, cuya finalidad es elongar precisamente el tejido capsuloligamentoso. Por lo tanto, también significa que vamos a aplicar más fuerza y vamos a sobrepasar esta primera parada. Además de la función pedagógica y la función científica de los grados de movimiento, consideramos muy relevante la función clínica de los mismos. Existen diferentes metodologías que hablan sobre los grados de movimiento y sus efectos, pero siempre se considera, al unificar los diferentes grados de las diferentes metodologías, que un grado 1 o grado 2 en la zona de slack podría tener un efecto en el alivio del dolor. Una movilización grado 2 en la zona de transición podría producir una reducción del espasmo de la musculatura, y una movilización grado 3 aumentaría el rango de movimiento. Esto, que en la práctica clínica es algo que hemos evidenciado, no existe una evidencia científica hasta el momento sobre la veracidad o la validez de estos grados de movimiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta que existe un efecto clínico específico para cada grado, es decir, para cada intensidad a la hora de aplicar la técnica, podríamos pensar si es necesario realmente ser específico al aplicar la fuerza de movilización para obtener un efecto terapéutico concreto, o lo que es lo mismo, si es esencial la correcta dosis y progresión en la aplicación de un estímulo manual para una práctica clínica efectiva. O ya siendo mucho más específicos, podríamos preguntar si realmente es verdad que conseguimos un efecto terapéutico específico para cada uno de los grados de movimiento. Y teniendo en cuenta la temática del Congreso, pues nos preguntamos, ¿realmente es necesario aplicar una movilización grado 1 o grado 2 en la zona de slack para aliviar el dolor? Entonces, nuestra hipótesis, en un principio, creemos que sí, que existe una relación entre la cantidad de fuerza aplicada durante una movilización articular y el efecto terapéutico que nosotros conseguimos. Es decir, que la intensidad de la fuerza o grado de movimiento que se aplica en una tracción coxofemoral distal en pacientes con artrosis de cadera va a determinar el efecto de la técnica en la disminución del dolor.
Lo que hicimos fue realizar un ensayo clínico aleatorio controlado en 3 grupos. Se establecieron 3 grupos de intervención, a cada uno de ellos se le aplicó una técnica de movilización articular, una tracción distal de cadera en posición de reposo, pero al primer grupo la intensidad de la tracción era de un grado 1 o grado 2 en la zona de slack, en el segundo grupo un grado 2 en la zona de transición y en el tercer grupo una movilización mantenida grado 3. La tracción se realizó en posición de reposo, en aquella posición de reposo actual, en aquella posición donde existiese una mayor holgura cápsulo-ligamentosa, y la movilización fue realizada siempre por el mismo fisioterapeuta a los 3 grupos de intervención. Entonces, él sabía si tenía que aplicar grado 1, grado 2, al grupo grado 1, grado 2 en la zona de slack, grado 2 en la zona de transición o un grado 3. La pregunta, sobre todo, que nos podríamos plantear en un primer momento es ¿y tú cómo sabes que estás en un grado 1 o cómo evidencias que realmente estás en esa zona? Pues la verdad que era algo que nos supuso muchos problemas porque nosotros trabajamos con las manos y no siempre es difícil poder evidenciar esto. Así que previamente realicemos un estudio donde a través de un ecógrafo y a través de un dinamómetro lo que estudiamos es la fiabilidad intra e interexaminador para detectar estos 2 puntos de transición de los 3 grados de movimiento. De forma que lo que hacíamos era, estaba un paciente, se aplicaba la fuerza y en el momento en el que se eliminaba la holgura y notábamos que comenzábamos la zona de transición, decíamos hemos eliminado la zona de slack, esto sería un grado 1. Sin visualizar la carga que habíamos realizado, una tercera persona anotaba la carga que estábamos realizando. Y al mismo tiempo se estaba monitorizando con un ecógrafo lo que estaba pasando en la articulación. Entonces, del vídeo en ese momento se paraba y se extraía una imagen justo en el momento en el que se había dicho que se había detectado ese punto. El análisis de los datos demostró que existía una fiabilidad intraexaminador bastante elevada, cerca del 80, con un índice de correlación intraclase de 0,8 para detectar tanto la eliminación de la zona del slack como la primera parada. Y además hicimos una comprobación a través de la ecografía. Realmente también en la ecografía se veía que se reproducía a la misma distancia, con lo cual la imagen ecográfica daba más valor a la sensación que nosotros estábamos percibiendo y al dato registrado mediante dinamometría. Precisamente el evaluador que mostró, aunque los 2 evaluadores mostraron una fiabilidad intraexaminador buena, el evaluador que mostró una mejor fiabilidad fue precisamente el que realizó toda la fase de intervención en el estudio que estamos presentando. Con respecto a la selección de los pacientes, como os he comentado, el objetivo principal del estudio en un principio era ver los efectos terapéuticos de cada uno de los grados de movimiento. Por lo tanto, necesitábamos de un tipo de paciente que presentase a la vez dolor, presentase cambios a nivel de la musculatura y presentase una limitación del movimiento, para que a la hora de establecer los 3 grupos pudiésemos ver las diferencias en cada uno de ellos. Por eso elegimos pacientes con artrosis de cadera. Pacientes con artrosis principalmente, y de cadera pues porque ya habíamos hecho el estudio previo. Para la selección de los pacientes recurrimos tanto a la lista de espera de prótesis de cadera como a centros de salud del mismo área sanitaria, como a través de información en la prensa o la divulgación en centros de día y en centros cívicos de la misma zona sanitaria. Como criterios de inclusión principales que establecimos fue presentar diagnóstico de artrosis de cadera evidenciado a través de una radiografía, seguir los criterios del American College of Rheumatology de la presencia de artrosis, una edad entre 50 y 84 años, presentar una disminución del rango de movimiento y lo más importante, y era uno de los criterios más complicados que tuvimos, era que el paciente pudiese ser capaz de soportar toda la evaluación tan exhaustiva que íbamos realizando, de forma que los diferentes cambios posicionales no modificase la clínica del paciente y pudiese ir sesgando los resultados posteriores. Este fue nuestro criterio de inclusión más difícil y el que hacía muy difícil el reclutamiento de los pacientes. Como criterios de exclusión principales, pues presentar diagnóstico de artrosis secundaria, presentar contraindicaciones para la aplicación de terapia manual y presentar dolor o alteraciones de la sensibilidad en la región lumbar, la pelvis, en la rodilla o en el pie.
principalmente, y por supuesto no podía recibir tratamiento, otro tipo de tratamiento que no sea el medicamentoso que ya estaba tomando habitualmente durante el periodo de intervención. Con respecto a las variables dependientes, como os he comentado, con nuestro objetivo era mucho más amplio, valoramos muchos aspectos en el paciente, principalmente el dolor, la longitud de la musculatura, el rango de movimiento pasivo, la sensación de rigidez y la capacidad funcional. Voy a detallar un poco más cómo evaluamos el dolor. Con respecto al dolor, evaluamos a través de la escala analógica visual el dolor durante la función. A continuación voy a detallar que realizábamos una serie de pruebas funcionales. Entonces nosotros les preguntábamos el dolor que habían percibido una vez habían concluido las pruebas funcionales que tenían que realizar, a través de una escala analógica visual. Como uno de los criterios era indudablemente que el dolor se presentase dentro de la función, nosotros siempre nos asegurábamos que el paciente estuviese al menos 10 minutos de reposo, que era lo mismo que duraba la intervención, previo a empezar la evaluación. Le entreteníamos con cualquier otro aspecto, que él no fuese consciente, le decíamos, pues espera que tenemos que preparar todavía la sala, por favor, siéntate, y el paciente estaba en reposo, de forma que comenzaba a hacer las pruebas funcionales en una situación en la que no había dolor. También valoramos el dolor a través de la subescala de dolor de WOMAC, y por último también utilizamos algometría, siguiendo el protocolo establecido por MOS. Establecimos 3 puntos, el punto a nivel de la cadera, el punto más doloroso señalado por el paciente y otros 2 puntos de control para poder valorar mecanismos de sensibilización central, a nivel de la rodilla y a nivel de la zona del calcáneo. Con respecto a la longitud muscular, pues deciros que valoramos el tensor de la fascia lata, el recto anterior y la musculatura isquiosural. Con respecto al rango de movimiento, medimos el rango de movimiento pasivo en todos los planos del espacio, con goniometría o con inclinometría. Valoramos también la sensación de rigidez a través de la subescala de rigidez del cuestionario de WOMAC y la capacidad funcional la valoramos a través de la escala de función de WOMAC y a través de 3 pruebas funcionales que son hasta entonces, en ese momento, una de las más utilizadas para valorar la capacidad funcional en personas con alteraciones de los miembros inferiores. El Time Up Go Test, el test de andar 20 metros y el test Pick-up. Con respecto al protocolo de actuación, establecimos 3 sesiones de intervención, de forma que aprovechábamos durante toda la semana para hacer el periodo de intervención con los pacientes. Los lunes, miércoles y viernes eran los días en los que venían a nuestro centro, hacíamos la evaluación, aplicábamos el tratamiento, que ahora voy a describir exactamente cómo hacíamos cada una de las maniobras, y volvíamos a evaluar. Además, siempre establecíamos un orden concreto de evaluaciones para evitar posibles sesgos y posibles errores a la hora de tomar los datos. Con respecto a la intervención que nosotros aplicábamos, ya he comentado que aplicábamos una tracción distal de cadera en posición de reposo. Esta movilización se aplicaba en los 3 grupos durante 10 minutos, pero en el grupo de tracción distal durante grado 1, grado 2 en la zona de slack, nosotros aplicábamos la técnica en este grado de intensidad de forma intermitente durante los 10 minutos, a modo de bombeo. No había ningún periodo de descanso, sino que durante los 10 minutos es como si estuviésemos bombeando constantemente la articulación sin que apenas, como recordáis, no se nota resistencia. Solo lo que buscamos es una pequeña separación, una mínima separación de las superficies articulares. En el grupo de tracción grado 2, en la zona de transición, de nuevo, la intervención duraba otros 10 minutos. En esta ocasión, la intensidad de la fuerza, hasta llegar justo antes de la primera parada, estábamos en esta zona, justo antes de la primera parada, manteníamos esa intensidad durante 45 segundos. Una vez transcurridos los 45 segundos, lo que hacíamos era eliminar un poco de carga, de intensidad de la fuerza, pero nunca abandonábamos completamente el peso de la pierna, no lo dejábamos totalmente en relajación. Nos quedábamos en la zona de slack durante 15 segundos. Una vez transcurridos los 15 segundos, volvíamos de nuevo durante 45 segundos en el punto anteriormente descrito. Por último, en el grupo de tracción grado 3, es decir, una intensidad de fuerza que sea capaz de superar la primera parada, lo que hacíamos era mantener esta intensidad de fuerza, esa tracción distal de cadera durante 30 segundos. Transcurridos los 30 segundos,
realizábamos un periodo de descanso de 15 segundos donde totalmente manteniendo el peso de la pierna del paciente, pero no aplicábamos ningún tipo de estímulo de tracción, sino que simplemente manteníamos el peso. Una vez transcurridos los 15 segundos, de nuevo volvíamos otros 30 segundos y así de forma intermitente hasta alcanzar los 10 minutos. Con respecto a por qué se establecieron 10 minutos de intervención, pues nos basamos principalmente en la bibliografía. Estudios como el de Moss, que fue uno de los estudios de referencia a la hora de diseñar el estudio, había aplicado 9 minutos. En otro estudio, por ejemplo, de MacLean, había hecho una comparativa entre que es más efectivo durante 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Consideraba que como mínimo podías tener un efecto a través de, una vez alcanzados los 10 minutos, pues estableció como tiempo de intervención esos 10 minutos. Los martes y jueves, los pacientes en su casa debían rellenar al final del día el cuestionario de WOMAC, de forma que este cuestionario debería recoger las modificaciones que hubiesen percibido desde el momento en el que había terminado la intervención hasta el momento en que autocumplimentaban el cuestionario. Una vez recogidos todos los datos, pues hicimos un estudio descriptivo, un estudio comparativo y un estudio de correlación con los diferentes datos recogidos. A continuación voy a empezar a presentaros los resultados. Decir que seleccionamos una muestra de 60 sujetos, 20 en cada grupo, 25 mujeres y 35 hombres de una media edad de 63 años. La mayoría de ellos presentaban sobrepeso o obesidad y el 70% presentaba una artrosis moderada según los datos radiográficos. El 23,3% una artrosis severa y el 6,7% una artrosis mínima. Aparecía en el texto, en el título, pero no lo he mencionado antes como criterios de inclusión. Nosotros considerábamos que un criterio de inclusión era la presencia de un dolor leve o moderado, porque los estudios que hablan sobre la evidencia de la terapia manual en pacientes artrósicos hablan siempre de un dolor leve o moderado. Por eso mismo era otro de los criterios que debían presentar. Teniendo en cuenta estos datos epidemiológicos, podemos asegurar que la artrosis de cadera afecta a personas de edad media, por encima de los 60 años y de edad avanzada. Al estudiar la relación de estas variables con las otras variables del estudio, vimos que había una falta de relación entre la edad de la muestra con las principales variables de función y de clasificación de la artrosis de cadera, lo que confirman que esta patología es una entidad independiente del proceso de envejecimiento articular. Con respecto a los valores registrados en los test de longitud muscular, capacidad funcional y rango de movimiento, decir que los valores siempre fueron peores que los alcanzados por poblaciones de las mismas características, pero sanas. Presentaban una menor longitud muscular, una menor capacidad funcional y un menor rango de movimiento, principalmente en aquellas direcciones de movimiento, sentidos de movimiento que marcan el patrón capsular propio de la artrosis de cadera. Con respecto a la variable dolor, decir que la mayoría de los sujetos localizaron su dolor principalmente en la ingle, seguido de la zona del trocánter, zona glútea, y creo que tan solo un sujeto mostró el dolor en la región del muslo. Con respecto a la intensidad del dolor recogida a través de la escala analógica visual, la subescala de WOMAC o algometría, decir que los valores nos avalan que existen un dolor leve o moderado. El estudio de las correlaciones de estos datos al inicio del estudio nos permitió ver una relación entre la intensidad de dolor registrado a través de la escala analógica visual y la escala de función de WOMAC, o entre también la escala analógica visual y la escala de dolor de WOMAC, así como la relación entre los valores registrados en la escala de dolor de WOMAC y la escala de función. Por otra parte, los umbrales de dolor a la presión registrados en las diferentes regiones también se correlacionaban entre ellos. Con respecto a estos datos, podemos decir que la localización del dolor coinciden con los criterios clínicos establecidos para el diagnóstico de artrosis de cadera, que la asociación de los valores de dolor evaluados con EVA con el dolor evaluado mediante la escala de dolor de WOMAC y la escala de función de WOMAC confirma la relación entre el dolor y la relación del dolor de la artrosis con la actividad. Y, por otro lado, la ausencia de relación de los umbrales de dolor a la presión con la escala analógica visual o las escalas de dolor y de función de WOMAC nos permite determinar que son todas estas variables que hemos utilizado son para medir el dolor, pero miden dolores diferentes, mediante que la escala
de dolor de WOMAC y la EVA valora más la sensación de dolor durante la función, el umbral de dolor a la presión valora más lo que es la sensibilidad de tipo mecánico y los procesos de sensibilización. Con respecto a los resultados, y estos sí que fueron hallazgos que en principio nos sorprendieron, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los grupos, en ninguna de las mediciones realizadas. Y como os he comentado, hacíamos 6 mediciones. Aquí presento las de la escala analógica visual, una antes y después de cada una de las 3 intervenciones que realizamos. Partían de las mismas condiciones y terminaron con respecto a la intensidad del dolor medido a través de la escala analógica visual con la misma intensidad. Si analizamos cada uno de los grupos, también observamos que se produjo una diferencia estadísticamente significativa del dolor si comparamos el dolor registrado el primer día con respecto al dolor registrado tras la tercera intervención. Además, también podemos observar que siempre la aplicación de la maniobra, independientemente de la intensidad con la que ésta fue aplicada, siempre producía una disminución estadísticamente significativa de la variable dolor registrada a través de la escala analógica visual. Este dato sí que era un poco más novedoso o diferente. Sí que observamos que el dolor había disminuido desde el comienzo de la primera al comienzo de la segunda sesión en los 3 grupos de intervención, pero solamente en el grupo de tracción grado 1, grado 2 en la zona de slack también evidenciamos una disminución del dolor al comienzo de la tercera sesión, con lo cual podríamos sospechar que tal vez en estos dos grupos puede haber un efecto suelo por debajo del cual no sabemos lo que podría haber pasado, pero a lo mejor no conseguíamos que se revirtiera la curva. Simplemente deciros, porque es necesario para poder explicar los siguientes datos, que luego sí que conseguimos efectos terapéuticos específicos para cada uno de los grados. Si en el grado 1, grado 2, en todos ellos vimos que mejoraba la capacidad funcional y la sensación de rigidez. Pero en la reducción del espasmo de la musculatura solo se consiguió en el grupo de grado 2 en la zona de transición y el rango de movimiento, la mejora del rango de movimiento solo se consiguió en el grupo de grado 3. ¿Por qué es importante estos datos? Porque al querer ahondar un poco más sobre los resultados y poder explicar que por qué los 3 estaban dando una mejora del dolor, vimos que al final del estudio si bien existía una relación siempre entre los datos recogidos en el WOMAC dolor y en el WOMAC función, principalmente por las características psicométricas del test, vimos que esta relación se había disminuido en el grupo de tracción grado 1 o grado 2 en la zona de slack. En cambio, se había reforzado en el grupo de tracción en la zona de transición o en el grupo 3. Y además vimos que las mejoras de dolor en estos grupos estaban también relacionadas con mejoras obtenidas específicamente para cada una de las movilizaciones. Por ejemplo, en el grado 3 vimos que la mejora del dolor estaba muy relacionado con la mejora del rango de movimiento, aspecto que solamente se había conseguido en el grupo de tracción grado 3. ¿Cómo intentar explicar por qué se había producido la mejora en el dolor? Pues realmente, aunque no era un objeto de nuestro estudio ver los mecanismos, entendemos que la movilización ha provocado, o el estímulo mecánico ha desatado una serie de reacciones neurofisiológicas y siguiendo el modelo de Bialowski consideramos que en los 3 casos ha habido una activación de mecanismos periféricos, de mecanismos modulares y mecanismos supramedulares. Con respecto a decir si existe un efecto biomecánico propio de la terapia manual, pues según muchos autores todavía estamos bastante en vacío en este aspecto de la literatura y no tenemos claro para poder evidenciar este aspecto. Sin embargo, consideramos un poco, y nosotros sí que nos aunamos un poco a la teoría de Zussman, donde hemos evidenciado que para que ocurra un cambio a nivel celular necesitamos una fuerza suficientemente intensa como para proporcionar una fuerza contraria capaz de provocar una reacción, lo que es el fenómeno de mecanotransducción, lo cual sí que hemos evidenciado en el grado 3. Por lo tanto, creemos que la aplicación de la terapia manual puede tener tanto un efecto neurofisiológico como un efecto mecánico. Consideramos que por este mismo hecho y por los fenómenos de mecanotransducción, consideramos que sí que es relevante considerar tanto la intensidad, la duración, dirección y el objetivo de la maniobra de terapia manual que apliquemos.
Ya para concluir, decir que la tracción distal de cadera en posición de reposo produce una reducción significativa del dolor, independientemente de la intensidad con la que se aplica. Sin embargo, aunque se desconocen los mecanismos de activación subyacentes, la falta de relación de la mejora observada en el dolor con otras variables de estudio apoya la idea de que una movilización menos intensa reduce el dolor de forma más específica, puesto que podemos considerar que las otras mejoras han estado mediadas por la mejora de otras variables. Por último, concluir que también lo hemos evidenciado, que los factores que explican la discapacidad y el dolor en la artrosis son multidimensionales. Muchas gracias.